Estoy en comunicación con el señor arzobispo emérito de Asunción, Paraguay, su excelencia, Monseñor Edmundo Valenzuela. Excelencia, muchas gracias por brindarme esta entrevista en un día tan especial que es la asunción formal, la entronización del cardenal Prevost, que pasa a ser León XIV para la Iglesia Católica. Muy amable. Buenos días, Juan Cruz. Buenos días a los que están en contacto con YouTube, ¿verdad? Hoy es un día de, de Pascua, quinto domingo de Pascua. Es un día excelente para la iglesia, en que toda la iglesia agradece a Dios por habernos dado un nuevo sucesor de Pedro, un hombre sumamente humilde que se considera a sí mismo hermano, siervo de su fe y de su alegría a todo el mundo, como lo dijo hoy en la homilía. Impresionante su sencillez, su modo tranquilo de hablar, su espíritu, digamos, de misionero. ¿Qué nos puede decir de que el Papa está hablando mucho de trabajar por la paz, que es uno de los motivos y de las misiones de la Iglesia? Claro, el Papa es el que vuelve a decir aquel saludo de Cristo resucitado a sus discípulos: la paz esté con ustedes. Este es el mensaje divino y humano. El Papa, como sucesor de León XIII, es el que se preocupa, como dijo en la homilía de hoy, de dos cosas. Primero, de mantener el patrimonio de la fe. Él debe custodiar y mantener el patrimonio de la fe, pero a su vez estar atento a la realidad de hoy, al entorno que está lleno de violencia, de prejuicios, lleno de guerras. No lo mencionó la palabra guerra, pero se entiende que él quería. Y entonces, como sucesor de León XIII, a quien cita, él hace tres citaciones hoy. Primero a San Agustín, segundo hace la citación de Papa Francisco y tercero hace la citación de León XIII, diciendo justamente el contenido. Si el amor de Dios estuviera en todos los corazones de los hombres, no habría guerra, no habría violencia. Ese es el mensaje que él está queriendo dar, porque una y otra vez insiste en que como misionero se quiere ofrecer a la sociedad, al mundo, la paz de Cristo, la paz de Dios, la paz que no tiene fronteras y que hace a todos hermanos y hermanas en una misma comunidad mundial a través del servicio humilde de la iglesia. Él dice, la iglesia va a ser como un fermento que va a trabajar por la paz. Admirable estos conceptos en relación a la paz. ¿Piensa que la primera encíclica de León XIV va a ser sobre la paz? No lo sé, pero posiblemente va a ser primero sobre la evangelización como misionero. Él está urgido en volver a dar a la iglesia la fuerza de anunciar el amor de Dios. El amor de Dios manifestado en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de que la iglesia es anunciador de ese querigma. Entonces, lo primero que él va a insistir es que volvamos al querigma, al anuncio del amor de Dios. Y, por supuesto, ese amor es prácticamente el germen más revolucionario de la historia. Así lo fue en tiempos de Cristo Jesús, así a través de la historia, la iglesia en tiempos difíciles siempre ha predicado el amor de Dios, el amor al hermano, y esto es el camino que seguramente en su nueva encíclica podrá él fundamentar mejor a la luz de la doctrina de Rerum Novarum del Papa León XIII, de las cosas nuevas.
Hoy día las cosas nuevas son realmente muy diferentes del tiempo de León XIII, cuando se hablaba simplemente del liberalismo y del comunismo, a grandes amenazas de las que el Papa ha dado un camino de protección de los trabajadores, de la justicia, de la solidaridad con los que están siendo constructores justamente del tiempo de la revolución industrial. Pero hoy día las cosas nuevas, él lo menciona, la inteligencia artificial, que realmente es un poder enorme y que implica que, como decía el Papa Francisco, realmente tiene que estar al servicio de todos para que todos puedan disfrutar también de los beneficios de la inteligencia en cuanto que permita la convivencia, la dignidad de la persona, el bien común de todos. ¿Cómo analiza que si bien es el Papa número 267, en la historia la mayoría de los papas fueron europeos, pero los últimos dos, su antecesor Francisco era de América del Sur, de Argentina, y el actual es de América del Norte, de Estados Unidos, si bien también es nacionalizado peruano? ¿Qué significa esto? Que los dos últimos papas sean de nuestro continente. Bueno, para mí hay que hacer una referencia al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ha renovado a la Iglesia en sus cuatro constituciones: la Constitución sobre la Iglesia, la Constitución sobre la liturgia, la Constitución sobre la palabra de Dios y la Constitución de la Iglesia en relación al mundo. América Latina, los obispos en el año 1965, cuando los obispos latinoamericanos, cuando terminó el concilio, ¿cuál fue su preocupación? Aplicar enseguida en América Latina las líneas del Concilio Vaticano II. Pero ¿qué pasó en Europa? ¿Y qué pasó en África? ¿Y qué pasó en Asia? Prácticamente ellos no hicieron una reflexión y una actualización de lo que son las líneas renovadoras de la Iglesia en el mundo contemporáneo. América Latina con el CELAM, con la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y Estados Unidos, unido también como a continuación del fervor y de la iniciativa del CELAM de América Latina, Estados Unidos también se puso a caminar en la misma línea. Hubo mucha comunión entre la Iglesia de Estados Unidos a Canadá y las iglesias, por supuesto, de América Latina. Entonces, esta renovación fue una gran renovación pastoral. La iglesia en Paraguay, como en Argentina, como en Bolivia, como en México, se manifiesta muy viva, muy activa en relación con el pueblo, con la evangelización, con los laicos, con la renovación del diaconado, con la cercanía sobre todo a las familias. Todo esto ha impulsado una nueva pastoral gigantesca que realmente hace de que un estadounidense misionero agustino que estuvo por 40 años en Perú absorbió plenamente toda esta línea de renovación conciliar y lo llevó adelante y lo sigue llevando en su discurso, en su homilía. Precisamente está todo el germen ahí de los dos principios: el principio de mantener la fe y de difundir, y el principio de estar atento a las realidades nuevas de la sociedad. Eso es propio de la iglesia del CELAM de Estados Unidos. No es así en Europa. Europa, por ejemplo, no hizo ninguna renovación. Yo estuve bastante tiempo también en Europa, me llamó la atención. Los obispos simplemente han continuado con administrar los sacramentos, con mantener un poquito la administración de las parroquias, pero le faltó vitalidad. Por eso también se debe a la invasión islámica, porque nuestras iglesias, la fe en Europa decreció muchísimo.
Muchísimos prácticamente al no tener esa comunicación de sus pastores, el pueblo de Dios dijo, bueno, total parece ser que la fe no tiene importancia. Excelencia, ¿cómo se Esto hace para fortalecer a la iglesia frente a la proliferación de sectas, sobre lo todo en primero que hay que América hacer, Latina? lo primero que hay que hacer es un diálogo interreligioso. Es un diálogo que la iglesia siempre está disponible a hacerlo, pero muchas sectas no quieren, se cierran. Por ejemplo, aquí en Paraguay hay muchas sectas, se los convoca para un encuentro interreligioso, nunca aparecen. Entonces hay un problema de fanatismo, de prejuicios, hay un problema serio. Pero la iglesia ofrecerá siempre el espacio de presentar la verdad sobre Cristo, la verdad sobre Dios, la verdad sobre la religión, porque para nosotros es Cristo Jesús el único Salvador, es aquel que es el camino, la verdad y la vida. No podemos afirmar que todas las religiones son iguales. Eso, esa forma de subrayar hace perder la originalidad de la fe cristiana. Como Lo decía que León Cristo, XIII, no hay que hablar de libertad religiosa, sino es más bien tolerancia religiosa. no creo que el lenguaje debe ser muy diferente con el Concilio Vaticano II. El lenguaje es el lenguaje del diálogo, del encuentro, de la propuesta, no de la imposición, sino de ofrecer el tesoro de la fe católica, que tiene precisamente estos tres grandes principios: el anuncio del Evangelio, la celebración de la Eucaristía y del culto, y la difusión de la caridad social, la preocupación por las necesidades del hermano y del prójimo. Estos tres elementos siempre han constituido prácticamente, por decir precisamente, la diaconía, la liturgia y también justamente lo que es la evangelización. Bueno, yo creo que estamos en un periodo nuevo y confiamos que el Papa León XIV abrirá espacios de diálogo, como lo dijo en su homilía, ¿verdad? En relación al diálogo interreligioso, nosotros vamos a respetar a cada uno en su apreciación religiosa y en su cultura del pueblo, pero le vamos a ofrecer siempre la novedad de Cristo Jesús, que le va a completar aquello que como religiosidad popular o como religión islámica o judía o de la India, ¿verdad? Le va a completar su fe en Cristo Jesús. La última pregunta, apelando a su sinceridad. ¿Le sorprendió la elección del cardenal Prevost? Porque prácticamente no lo daban como favorito. En los últimos días mencionaban discretamente su nombre. No estaba entre los Bueno, papables, se podría decir. bueno, tal vez yo tenía un prejuicio por ser americano. Tenía un prejuicio, dice, los cardenales van a elegir en este momento un, un papa americano, y ahí Trump y todo eso, la relación. Yo tenía ese prejuicio, pero eligieron un americano no de América del Norte, sino un americano de Perú, un misionero. Y yo tenía ya los conocimientos porque leyendo un poquito los esfuerzos de la inteligencia artificial que estudiaban ahí los tres aspectos que van a caracterizar al futuro Papa. El primer aspecto, el estatus religioso. Y él era el prefecto de la congregación de los obispos, un altísimo estatus que con también Parolín también tenía el mismo estatus, el de secretario de Estado, pero este colaborador de todos los obispos, conocedor de los últimos obispos y realmente por ahí. Y por otra parte, también su capacidad de relación, de comunicación. El cardenal Prevost tenía muchísima comunicación con la gente. Y por último, también el aspecto, digamos, así de integridad moral, de vivencia, de ejemplo de vida.
Así que yo decía, tal vez van a elegir a este, pero no puedo decir, realmente no puedo dejar de tener ese prejuicio. Pero gracias a Dios es un americano que va a ponerse en contra de la inmigración de Trump, en contra de todas las situaciones así de cierta violencia que Trump hace y va a promover, va a trabajar con Trump precisamente por la paz en Ucrania, por la paz en Israel, en Palestina, por la paz en la India, por la paz en el Congo, en el Sudán, en Somalia, en fin, donde hay violencia. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Para mayor información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.